La población carcelaria en Colombia ha vivido en condiciones de vulnerabilidad desde hace muchos años. El alto grado de hacinamiento, estructuras físicas inadecuadas, dificultades para el acceso de servicios básicos, entre otras condiciones, ha dificultado las garantías para la materialización de derechos humanos. En varias ocasiones, la Corte Constitucional ha declarado que el modo en que operan las cárceles del país es contrario al orden constitucional. Uno de los factores que incide en esta situación es el alto nivel de discriminación y violencia que enfrentan personas privadas de la libertad que hacen parte de grupos históricamente discriminados. Esta situación se agrava, por ejemplo, en el caso de la comunidad LGTBIQ+, privada de la libertad, pues no solo se debe someter a las precarias condiciones de existencia de los centros penitenciarios en Colombia, sino que soportan la discriminación abundante al interior de estos y los prejuicios hacia su orientación sexual o su identidad de género. Los problemas estructurales de las cárceles agravan la discriminación y la violencia contra esta población, sumando a la lista condiciones como el uso arbitrario y prolongado de unidades de aislamiento que expone a las personas pertenecientes a esta comunidad a actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y la crisis del sistema de salud que agrava los padecimientos crónicos como los que se derivan del VIH o las intervenciones corporales artesanales. Según un informe realizado por Colombia Diversa en el 2016, se documentó que casi todas las lesbianas, gay, bisexuales y personas trans que participaron en las entrevistas y talleres han experimentado alguna forma de violencia en su contra dentro de los establecimientos carcelarios en razón a su orientación sexual o su identidad de género. Dicha violencia se expresa desde los insultos y los acosos cotidianos hasta graves violaciones de derechos humanos como la vulneración del derecho a la vida o hechos de violencia sexual. Según este mismo informe, se presentan hechos de violencia graves como agresiones colectivas contra personas LGTB que tienen relaciones de pareja o expresiones de afecto dentro de las cárceles, como el uso injustificado y desproporcionado de la fuerza por parte del personal del IMPEC, violencia sexual, actos de tortura, entre otros tratos, penas crueles, inhumanas y degradantes, sobre todo cuando se encuentran en aislamiento de manera prolongada en unidades de tratamiento especial. También las violaciones al debido proceso y la falta de garantías ante posibles represalias son frecuentes. Que el IMPEC sea juez y parte cuando las agresiones son presuntamente cometidas por integrantes del cuerpo de custodia y vigilancia, hace que las víctimas no denuncien estos hechos y queden en la impunidad. En el caso de las mujeres trans, a menudo son ubicadas en las cárceles de hombres, sin su consentimiento, lo que viola sus derechos de identidad y aumenta el riesgo de violencia sexual. Ante la ausencia de criterios mínimos para su ubicación en patios y celdas, o su reubicación ante hechos de violencia o problemas de convivencia, muchos establecimientos optan por la segregación a través de la creación de patios o pasillos especiales para la población, y como expresión extrema de segregación, algunas mujeres trans han sido sometidas al aislamiento en solitario prolongado, bajo la excusa de protegerlas, omitiendo que esta medida puede acarrear graves consecuencias para su vida e integridad. El juez decidió enviarlas a la cárcel mientras se adelantaba el proceso judicial. Como Laura ya había cambiado legalmente sus documentos de identidad, tenía la opción de irse a la cárcel de mujeres. Incluso una funcionaria de la Procuraduría se lo preguntó. Entonces, como que, ¿qué hacemos? Yo me acerco a mis compañeras, les comento y pues ellas me dicen que ellas van para la modelo, no tenía ni idea que me iba a enfrentar, entonces preferí irme con ellas como para tener con quién apoyarte, ¿sabes? Cuando llegaron a la modelo, la recibieron los guardias del IMPEC. Y cuando nos fueron a reseñar, pues a todas les pusieron pues su nombre y como que a mí, como haciendo mofa de que yo estaba allá y estas cosas y que pues yo tenía mis papeles al día, eh, ellos les pareció muy chistoso y me pusieron un nombre de hombre porque ellos me decían que yo tenía que darles mi nombre anterior, yo me negué y ellos me dijeron así, bueno, pues entonces le vamos a colocar el que nos dé la gana y me pusieron un nombre así, en serio. En las cárceles existen múltiples barreras para el reconocimiento y la identidad de las personas trans.
En muchas de ellas no existen protocolos específicos para el ingreso de elementos que reafirman la identidad, por lo que queda sujeto al criterio del personal de custodia y vigilancia. Otro obstáculo para el reconocimiento de su identidad es que si ellas exigen ser llamadas por el nombre con el que se reconocen, son agredidas por el personal de custodia y vigilancia u otras personas privadas de la libertad. Las cárceles no cuentan con medicamentos hormonales como parte de su inventario farmacéutico y tampoco brindan valoraciones médicas para acompañar procesos de transformación corporal o las implicaciones derivadas de estos. Se documentó que en algunos de los programas terapéuticos u ocupacionales se ha exigido a las personas trans como condición para acceder o permanecer, deben cortarse el cabello, dejar de usar prendas femeninas o masculinas y hacer uso de un uniforme que no corresponde con su identidad de género o restringir la visita íntima, lo que se traduce en un detrimento de su proceso de resocialización y de su derecho al trabajo y a la educación, al no poder acceder a esta oferta ocupacional. Según la Dirección General del IMPEC, en el año 2015 se presentaron 53 denuncias por discriminación hacia personas privadas de la libertad. No se tiene registro de cuántas de estas denuncias fueron hechas por lesbianas, gays, bisexuales o trans. Esta misma entidad tampoco registró sanciones o procesos penales o disciplinarios en curso contra funcionarios o funcionarias que hayan cometido algún hecho de discriminación o violencia contra personas LGTB. La ausencia de reportes oficiales contrasta con el gran número de casos recopilados durante el trabajo de campo. De hecho, las cifras del IMPEC son distintas a las de otras entidades gubernamentales que dieron respuesta a los derechos de petición enviados por Colombia Diversa, en los que reportaron denuncias o procesos disciplinarios por hechos de violencia, discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales y trans privadas de la libertad. En las cárceles asignadas para mujeres, los hechos de violencia por parte de la población privada de la libertad tienden a ser menores. En general, en las cárceles donde la mayoría son hombres, hay más violencia hacia gays, bisexuales y mujeres trans. Insultos, burlas, empujones, acoso sexual son algunas de las situaciones más frecuentes relatadas por las personas entrevistadas. En ocasiones las violencias pueden escalar a mayores niveles. Hay espacios dentro de la cárcel donde es mayor el riesgo de este tipo de agresiones. En el caso de las mujeres trans, el hecho de tener que hacer uso de baños colectivos sin puertas o el estar recluidas en celdas compartidas en condiciones de hacinamiento las expone a más situaciones de acoso y violencia sexual. Para el 2016, el IMPEC optó por un nuevo reglamento general a partir del cual deben regirse los establecimientos de reclusión a su cargo. Sin embargo, estos cambios normativos deben complementarse con una nueva política criminal que tenga en cuenta los sujetos de especial protección constitucional. Una parte fundamental de esta nueva política criminal debe ser la identificación de factores por los cuales algunos sectores de la población son más vulnerables al encarcelamiento y cómo dichos factores se ven agravados por los perjuicios hacia su orientación sexual o identidad de género. Este nuevo reglamento incluye varios cambios en algunas disposiciones orientadas a garantizar la dignidad humana, al libre desarrollo de la personalidad, la igualdad, la vida y la integridad de las personas LGTB. Sus principales cambios son que la orientación sexual y la expresión de género de las personas privadas de la libertad en ninguna circunstancia serán criterios para su clasificación por parte del establecimiento de reclusión. Que en aras de proteger la vida y la integridad de las personas LGTB, en los establecimientos de reclusión se concentrarán espacios especiales y exclusivos para su protección. Sin embargo, se prohíbe la creación de estos espacios para la segregación y la exclusión. Se establece que ninguna sanción disciplinaria puede ser interpretada de manera discriminatoria. Por esto no se puede considerar como conducta sancionable las manifestaciones de afecto, ni su apariencia física o cualquier manifestación corporal de su orientación sexual o expresión de identidad de género. Se señala que cualquier funcionario o funcionaria del IMPEC que reciba queja o reclamo o denuncia referida a situaciones violatorias de derechos humanos de personas LGTB debe inmediatamente poner el hecho en conocimiento del área de atención al ciudadano o del director del establecimiento, quien de manera pronta debe adoptar medidas de urgencia necesarias para evitar que se continúe la amenaza o la vulneración, y se tiene un plazo de 24 horas para
remitirla a la Procuraduría o Fiscalía. Se señala además que en el Plan de Seguridad y Defensa se debe incluir una evaluación sobre los riesgos específicos que pueden enfrentar las personas en razón de su identidad de género u orientación sexual. Se establece que cualquier queja o denuncia de violación al derecho de visita íntima de personas LGTB, las directivas de los establecimientos deben adoptar medidas de urgencia necesarias para evitar que se continúe la amenaza o la vulneración. Ningún establecimiento carcelario puede negar el derecho a la visita íntima de las personas LGTB.